Increíble talento, niña canta para salvar a su madre y descubre que el juez es su padre millonario. El aire estaba cargado de la música de los mariachis que vibraba en cada rincón del barrio. Valentina, con su pequeña figura y ojos llenos de sueños, miraba por la ventana, sintiendo el aroma familiar de los tacos y el bullicio del mercado que se apoderaban de su día a día. Pero hoy, su mundo era un torbellino emocional. Su madre, Miriam, estaba enferma, su risa, un eco lejano en su mente. El diagnóstico había golpeado a su hogar con la furia de una tormenta. Valentina sabía que debía hacer algo. Y rápido. El concurso de canto era su única oportunidad, el faro de esperanza que podía iluminar la oscuridad que envolvía su vida. Cada vez que ensayaba, una armonía vibrante llenaba el aire, acariciando las paredes de su modesta casa. Sin embargo, el miedo la invadía al pensar en los otros concursantes. ¿Qué pensarán de mí?, se decía, sabiendo que el juicio de los demás estaba envuelto en sus miradas escépticas. Solo una niña de un barrio pobre, murmuraban, y esos ecos resonaban en su cabeza, pisoteando su confianza. El descubrimiento de que Federico, un abogado millonario, sería uno de los jueces, la paralizó. La figura del padre que nunca conoció se alzaba como un monstruo en su interior, un remolino de emociones contradictorias. ¿Por qué vino a mi vida ahora?, pensaba mientras sus manos temblaban. La ira, el resentimiento y la desesperación chocaban en su pecho, y cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba, un rostro conocido que había elegido abandonarlas. Pero ahora lo necesitaba, su madre requería tratamiento y su voz podría abrir una puerta hacia ese mundo que parecía cerrado. En la penumbra de su habitación, Valentina luchaba con sus pensamientos. Su respiración se aceleraba y una mezcla de determinación y ansiedad la invadía. Si canto, quizás él se mueva, quizás escuche mi dolor, se repetía, pero las dudas la asaltaban. ¿Y si no me cree? ¿Y si no le importa? El pensamiento de ser rechazada por el hombre que ostentaba su línea de sangre era casi insoportable. Cada ensayo la acercaba a una verdad que podría desgarrar su corazón. Mientras la noche de la final se acercaba, Valentina sentía que todo se acumulaba en su interior. Una presión que amenazaba con explotar. Cuando llegara ese momento, se enfrentarían dos mundos, el dinero y la lucha por la vida. Sus manos sudaban al imaginar la sala llena de personas, el murmullo de las miradas curiosas y los rostros de quienes la juzgarían. ¿Seré lo suficientemente buena?, se cuestionaba. La escena se proyectaba en su mente, la voz que tenía para cantar se tornaba un grito de guerra en busca de alivio por su madre y respuestas del padre que la ignoró. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sus pies temblaban mientras imaginaba el momento en que subiera al escenario. Detrás de las luces, Valentina se preguntaba si lo que sentía era miedo o una extraña forma de coraje. Al despegarse de sus dudas e inseguridades, su voz latente estaba lista para salir, pero el nudo en su garganta la mantenía prisionera. ¿Podría alzar la voz y desafiar la indiferencia de quien la miraba desde la mesa de jueces? ¿La voz que podría sanar a su madre también traería el dolor de su verdad a la superficie? Mientras el telón se levantaba, la luz del escenario la abrazó, y por un segundo, se sintió viva. Pero el rostro de Federico, su padre biológico, la acechaba en cada nota. La pregunta persistía en su mente, gritando más que su melodía: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su madre si eso significaba confrontar su propio corazón? Valentina sentía como el mundo a su alrededor se desvanecía en un mar de luces y sombras. Cada paso hacia el centro del escenario era un eco de su latente vulnerabilidad y fortaleza. La música comenzaba a entrelazarse con su propio latido, formando un himno de desesperación y esperanza. Su madre, Miriam, resonaba en su mente, su imagen era una sonrisa frágil que atravesaba la penumbra. Si lograba conquistar esa sala, tal vez en su canto pudiese sanar no solo su propio dolor, sino salvar la vida de la persona que le dio todo. Al iniciar su interpretación,
Los recuerdos de su madurez comenzaban a dibujarse en su mente. Cada ensayo, cada nota entonada en soledad, el deseo visceral de escapar de una realidad cruel, todo convergía hacia este instante. La melodía surgía con la fuerza de una tormenta, desgarrando las ataduras que la mantenían atada al miedo. Cada palabra era una liberación que le recordaba que, aunque su vida había sido marcada por la decepción, podía encontrar su voz en medio de la adversidad. Valentina se dio cuenta de que su canto no era solo un medio para llegar a Federico, era un acto de reivindicación personal. Cada frase musical iba acompañada de un puño cerrado alrededor de la verdad que tanto había reprimido, su propia identidad, su talento oculto. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los de Federico, una ráfaga de emociones la atravesó. La mirada de él destilaba sorpresa, y por un instante, pareció vislumbrar en ella algo más profundo que la niña que había abandonado. Pero ese breve instante de conexión se desvaneció rápidamente ante la presión del momento. En lugar de sentirse intimidada, Valentina se armó de valor, desafiando los murmullos del público, que comenzaban a notar su fuerza. Alzó su voz aún más, imbuyéndola con el dolor de tantas noches sin dormir, con las promesas no cumplidas y con la lucha incansable de su madre. Lo que comenzó como un susurro temeroso se transformó en un grito de guerra, un llamado a su padre y a sí misma. Mientras cantaba, la sala a su alrededor se tornó en un escenario vacío. Olvidó sus temores, olvidó las críticas. Solo existía ella y el eco de su canto. En su interior, una chispa se encendía, y entendió que no solo estaba a punto de enfrentar a Federico, se estaba enfrentando a su propia historia, a sus inseguridades y a todo lo que había limitado su potencial. Por primera vez, se sintió dueña de su narrativa. Logró notar cómo algunos miembros del jurado, incluidos los más escépticos, comenzaron a mostrar asombro. Esa respuesta la empoderó. ¿Qué pasaría si ganaba? ¿Acaso su voz podría cambiar el rumbo de su familia? Esa posibilidad comenzó a florecer en su mente como un futuro certero. Si era capaz de elevarse en el escenario, quizás también podría elevar el peso de su historia. Al cerrarse el último acorde, la sala se inundó de aplausos atronadores. Valentina permaneció en el centro, el sudor perlado en su frente, sintiendo que aquel momento la había transformado. La mezcla de elogios y su propio descubrimiento personal resonaba en su interior. Sin embargo, en medio de la celebración, una nueva preocupación afloró. ¿Qué significaría esto ahora para su relación con Federico? Cuando la ceremonia terminó, el jurado deliberó y, con el corazón a 1000 por hora, esperaba respuestas. Valentina miró hacia la mesa donde él se encontraba, sintiendo que el tiempo se detuvo. Su canto había abierto una puerta, pero ahora debía decidir cómo proceder. La última decisión no solo afectaría su carrera, sino también la vida de su madre y su futuro como hija. La atención se centró en el jurado, y Valentina sabía que la siguiente pregunta podría cambiar su vida por completo. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara finalmente a su padre, el hombre que alguna vez eligió la distancia? En ese momento decisivo, la línea entre el triunfo y la incertidumbre se convirtió en un abismo. ¿Podría soportar esa carga, o se hundiría en la traición y el desamor? El eco de su canto aún resonaba, pero un nuevo desafío surgía ante ella, y esta vez, no sería solo un canto, sería su verdad frente al hombre que tanto había anhelado conocer. El silencio de la sala se volvió abrumador mientras Valentina sostenía la mirada de cada miembro del jurado, especialmente la de Federico. Ella sabía que había traspasado un umbral, que su voz había sido un faro, iluminando partes de su existencia que habían permanecido a la sombra. Sin embargo, esa luz que brillaba en su interior ahora se convertía en un peso. No era solo un canto, era una revelación que desentrañaba la complejidad de su identidad. En ese instante, Valentina sintió que las expectativas del mundo la observaban, que cada aplauso había engendrado una nueva responsabilidad y, con ello, un nuevo miedo. ¿Qué sucedería si su éxito culminaba en una confrontación? La voz que había resplandecido en el escenario ahora era un recordatorio continuo de su valentía, como un eco que reverberaba en su mente. Tenía que estar lista para lo que vendría. Había crecido pensando en su talento como una herramienta de escape, pero ahora se planteaba la pregunta de si podría usarlo para crear un futuro auténtico. Mientras esperaba la decisión del jurado, sus pensamientos se hicieron más intensos. El deseo de actuar se batía con la necesidad de confrontar sus emociones reprimidas.
Consideró sus logros y fracasos, el sacrificio de su madre y la ausencia de la figura paterna, todo parecía entrelazarse con la realidad de su nueva situación. Había expresado su verdad en el escenario, pero ahora necesitaba desenterrar la verdad en su relación con Federico. Podía perdonarlo por su abandono, o la ira que había cultivado durante años sería su mayor carga. Las palabras del jurado sonaron como un tamborileo en su mente, los finalistas son Valentina sentía que el aliento se le detenía. Pensaba en su madre, en cómo todo esto también dependía de ella, el reconocimiento, la validación, la posibilidad de que su madre pudiera sanar. Quería usar su éxito para proporcionar no solo un cambio en sus vidas, sino también una oportunidad para redimir su trayectoria familiar. En su pecho ardía una mezcla de orgullo y miedo. Había subido al escenario convencida de que ahí radicaba su verdadera batalla, pero la lucha no hacía más que comenzar. A medida que se mencionaban los nombres de los finalistas, su mente se llenó de preguntas. ¿Y si ganaba? ¿Sería eso suficiente para enfrentar a su padre, para darle la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido? La atención del público se tornó palpable, mientras los miembros del jurado intercambiaban miradas, el suspense se intensificaba. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. A su alrededor, el eco de su canción seguía resonando, pero esta vez era diferente, no era un canto de reivindicación, sino un grito de guerra, una preparación para la lucha que tendría que lidiar en el escenario de su vida. Finalmente, el jurado reveló a los finalistas y, para su sorpresa, su nombre resonó como un estallido. El aplauso del público se entremezcló con su latido acelerado. Había conseguido lo que tanto anhelaba, pero también se había ganado algo mucho más importante, la oportunidad de enfrentar a su padre y replantear su futuro. Valentina sintió como el aire se llenaba de posibilidades. Allí, en ese momento decisivo, entendió que este no era solo un triunfo. Era el primer paso hacia la reconexión, hacia un nuevo capítulo en su vida, en el que no solo sería la cantante que había sido, sino también la hija que estaba a punto de convertirse. Mientras el jurado la miraba fijamente, una inquietud tomó asiento en su interior. Enfrentarse a Federico podría no ser solo un acto de valentía, sino también un sacrificio de su propia liberación. La próxima decisión sería la más importante de todas, ¿estaría dispuesta a dar ese paso hacia lo desconocido y desvelar la verdad que había encerrado durante tanto tiempo? La sala temblaba con murmullos, pero Valentina sabía que el verdadero eco aguardaba entre las sombras de una conversación inminente. Un puente entre el pasado y el futuro que, finalmente, estaba lista para cruzar. La emoción de haber sido nombrada finalista se convirtió rápidamente en un torrente de reflexiones. Valentina abandonó el escenario envuelta en una mezcla de júbilo y ansiedad. El aplauso resonante había sido fugaz, y ahora, una profunda incertidumbre la invadía. Sabía que, aunque se había ganado la oportunidad de seguir adelante, el verdadero desafío estaba en aquellas 4 palabras que resonaban en su cabeza: debería hablar con él. Caminaba por los pasillos del backstage, cada paso la acercaba un poco más a Federico. La idea de un encuentro la hacía vacilar, entre el impulso de enfrentar sus demonios y el deseo de protegerse del dolor que había contenido por años. Se apoyó en una de las paredes frías, cerrando los ojos y respirando hondo, recordando cómo la voz que había presentado esa noche había sido una mezcla de su pasado y su deseo de liberarse. Reflexionó sobre su éxito en el escenario y cómo ese mismo éxito podría conducirla a confrontar no solo a su padre, sino la historia que había construido alrededor de su ausencia. El talento que solía ver como un simple pasatiempo ahora se convertía en una moneda de cambio, algo que le otorgaba no solo reconocimiento, sino también poder. Después de unos minutos eternos, dio un paso hacia la sala de preparación donde Federico se encontraba. Con cada latido, se planteó un sinnúmero de preguntas. ¿Qué diría? ¿Cómo lo miraría? Todo lo que había mantenido oculto a lo largo de los años se asomaba en la superficie, listos para ser cuestionados. Al entrar, lo encontró en una conversación con otro jurado. La figura de Federico era imponente, una combinación de autoridad y aprehensión que la dejaba sin palabras. Con determinación, se acercó y, cuando él la vio, el diálogo se extinguió. Sus ojos escalaban por su rostro, buscando una respuesta a preguntas que llevaban años estancadas. Sin saber muy bien cómo comenzar, Valentina optó por la sinceridad brutal. «Necesito hablar contigo», dijo, aferrándose a su voz con firmeza. Las palabras salieron como un disparo,
y la intensidad en la sala cambió al instante. Federico, aunque sorprendido, recogió el desafío en su mirada. Claro, hablemos. La transparencia en su tono la hizo sentir un poco menos vulnerable, pero aún así podía sentir el peso de toda una vida presionando sobre sus hombros. La conversación comenzó en un tono cauteloso, intercambiando frases triviales. Pero eso no duró mucho. Valentina necesitaba ir más allá de lo superficial. ¿Por qué te fuiste? La pregunta salió con una honestidad que sorprendió a ambos. En ese momento, ella se dio cuenta de que estaba demandando una explicación que siempre había evitado articular. Tenía mis razones, comenzó él, con un dejo de nostalgia. Sin embargo, antes de permitirle continuar, Valentina sintió que la ira surge de nuevo, reavivando la herida. Mis razones no significan nada si eso te hirió. Sus palabras eran un eco de su dolor y deseo de verdad. El tiempo pareció ralentizarse mientras la conversación se intensificaba. Valentina se enfrentaba a su verdad, y de pronto, se dio cuenta de que estaba lista para escuchar, pero también para pedir. La búsqueda de respuestas ahora mezclaba valentía y vulnerabilidad. ¿Podría realmente perdonarlo? Esa respuesta parecía distante, pero lo que sí sabía era que cada palabra intercambiada jugando en el delgado hilo del dolor podría llevarla a una liberación inesperada. Las luces del backstage comenzaron a parpadear, marcando el final de la conversación, cuando Valentina sintió que el tiempo se acortaba. El jurado llamaba a los participantes para la siguiente ronda. Era ahora o nunca. Tenía que decidir si dar el siguiente paso hacia la confrontación o refugiarse en el miedo. No podemos dejar que esto termine aquí, afirmó Valentina, consciente de la magnitud de sus propias emociones. La verdad le exigía más que una simple conversación, requería un enfrentamiento que había postergado durante demasiado tiempo. Se despidió de él, sintiendo una mezcla de anticipación y ansiedad. Al atravesar el escenario hacia la prueba final, no solamente enfrentaba a un jurado, sino también un pasado que estaba a punto de desvelarse. El eco de su voz resonaba más fuerte que nunca, una viva manifestación de fuerza que desafiaría el dolor, mientras su corazón latía al ritmo de lo que vendría. Mientras se preparaba para el siguiente acto, Valentina articuló un mantra en su mente: he venido a reclamar mi voz, y estoy lista para enfrentar mi verdad. La revelación aún la aguardaba. En el fondo de su ser, sabía que la lucha por reconciliar su identidad había comenzado, y que cada nota en su próxima actuación sería una declaración no solo de su presencia en el mundo, sino de su deseo de sanar. Un nuevo capítulo que exigía un sacrificio mayor, uno que estaba decidida a afrontar en su búsqueda de libertad. Valentina respiró hondo antes de subir al escenario. La inquietud la atenazaba, pero se aferró a su mantra. Las luces la envolvieron, y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco lejano. Era en este espacio donde su voz lograba encontrar su camino, la música se había transformado en un refugio, un portal hacia emociones reprimidas y verdades no dichas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo, sino una mezcla audaz de expectativa y determinación. Comenzó a cantar, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada nota decía más de lo que había expresado con palabras. La música se convirtió en su confesionario, una vía para liberar todas las emociones contenidas. Notó cómo algunas miradas se posaban en ella con admiración y otras con asombro. En esos instantes, Valentina no solo competía por un lugar en el escenario, se enfrentaba al juicio de su propia vida, esa que había estado marcada por la ausencia y el dolor. Cuando terminó, el aplauso resonó con fuerza, pero lo que más la impactó fue el silencio que quedó en su mente. Había comunicado algo profundo y personal al mundo. El jurado discutió y Valentina, con el pulso acelerado, sintió como la expectativa la envolvía de nuevo. Eres una intérprete increíble, Valentina, dijo Federico cuando la ojeada del jurado se detuvo en él. Su tono era firme, pero la mirada en sus ojos flotaba entre la admiración y la complicidad. Tu voz tiene una verdad que pocos pueden transmitir. Estoy seguro de que has vivido mucho para llegar aquí. Las palabras resonaron en su interior como un eco pidiendo respuestas. ¿Era posible que él entendiera el peso que cargaba? Y en ese instante, una revelación se filtró en su mente: la actuación, aunque poderosa, era solo el primer paso en su viaje de sanación. Con el jurado claramente dividido, Valentina se encontró en una encrucijada.
Su instinto le decía que debía seguir adelante, que era momento de exigir no solo su lugar en el escenario, sino también el reconocimiento de su historia. Gracias, Federico, respondió, y cada palabra vino con un nuevo peso. Sé que hay mucho más que entender y que hablar después de esto. La conversación con él había abierto una herida, pero también un camino. Aquella noche, mientras se retiraba del escenario, comprendió que el desenterrar su historia era parte de un proceso más grande. Había 3 palabras que giraban en su mente: aceptación, confrontación, liberación. Se dio cuenta de que no solo debía liberar su voz, sino también sus emociones. La rabia, el dolor y la tristeza debían ser compartidos, no solo arrastrados. Durante las siguientes horas, Valentina navegó entre la nostalgia y la invención. Llamó a su madre, buscando apoyo en ese vínculo que siempre había creído inquebrantable, pero era una llamada sellada con su necesidad de respuestas. «Mamá, necesito hablar contigo sobre él», murmulló, consciente de que la conversación podría abrir otra puerta que, aunque temida, prometía liberar algo más que palabras. El silencio al otro lado le pareció eterno. La voz de su madre, en cambio, surgió con una mezcla de sorpresa y cuidado. «Es importante, Valentina. Tienes que estar lista para lo que eso podría significar». ¿Estaba lista realmente? La incertidumbre llenó el espacio entre ellas. Pero en el fondo, Valentina sabía que cada paso, cada decisión, la acercaba más a la verdad que buscaba. En su camino hacia la sanación, las batallas no solo serían externas, sino también internas. Una promesa se gestaba en su corazón: iba a buscar las respuestas sin temor. Ahora más que nunca, sabía que la búsqueda de su voz auténtica se entrelazaba con la historia de su vida, y no había vuelta atrás. El tiempo no era su enemigo. Con cada mañana, se acercaba más no solo a revelar la verdad sobre su padre, sino a descubrir la fortaleza que había cultivado a través del sufrimiento. La próxima vez que enfrentara a Federico, no sería solo un duelo entre ellos, sino un encuentro en el que ella reclamaría su historia y su derecho a ser escuchada. La noche anterior al siguiente encuentro, mientras las estrellas titilaban sobre la ciudad, un pensamiento la envolvió: el momento de dejar ir el pasado ha llegado. Y aunque el camino por delante podría ser arduo, Valentina comprendía que la luz estaba finalmente al final del túnel. Con nuevos ojos, Valentina se puso en marcha hacia el futuro, donde las palabras aún por pronunciar se transformarían en una sinfonía de reconciliación y libertad. Cada paso en ese camino prometía afrontar un nuevo capítulo. Todo lo que hacía falta era el coraje de abrir esa puerta. La revelación esperaba, y con ella, el poder para transformarse por completo. Valentina se despertó la mañana del encuentro con Federico sintiéndose más viva que nunca. A medida que la luz del día se filtraba a través de las cortinas, comenzaba a notar el poder que había encontrado en su voz. Esta no era solo una herramienta para entretener, era su arma, su escudo, su medio para reclamar el control de su historia plena de sombras. Mientras se preparaba, eligió una camiseta que la hacía sentir invencible. Frente al espejo, buscó en su reflejo la confianza que había empezado a cultivar. Este es solo el principio, se dijo una y otra vez, como un mantra que se entrelazaba entre sus pensamientos. La imagen que respondía desde el vidrio mostraba a una joven dispuesta a enfrentar su pasado, y a tomar decisiones que la llevarían a un futuro diferente. En su mente, las palabras de su madre resonaban con intensidad: tienes que estar lista para lo que eso podría significar. Esa advertencia actuó como un recordatorio de la incertidumbre que la aguardaba, pero también como un impulsor. No podía permitir que el miedo la dominara. Su energía se transformaba en un combustible que la impulsaba a buscar el entendimiento y la aceptación. El camino hacia el encuentro no fue sino un despliegue de sus recuerdos más dolorosos. Rememoró momentos de desilusión, de tristeza. Pero cada uno de esos recuerdos la invitaba a mirar hacia adelante en lugar de aferrarse a lo que había sido. Era un ciclo necesario de confrontación que sabía podría liberarla. Al llegar, la tensión era palpable. La sala de espera estaba llena de aspirantes, pero Valentina se sentía como si estuviera allí sola, incluso en medio de la multitud. La gente a su alrededor hablaba de sus sueños, de la fama, pero ella sabía que su lucha iba más allá de una carrera profesional. Era la búsqueda de su identidad, de su verdad. El deseo de sanar o al menos de iniciar ese proceso la llenaba de fuerza. Cuando finalmente la llamaron, su corazón latió con fuerza.
Entró en la sala, y allí estaba Federico, la figura imponente que representaba tanto. Valentina inhaló profundamente, sintiendo que su determinación se consolidaba. No era solo su mentor, era el hombre que, de alguna manera, también había formado parte de su historia. «Hola, Valentina», dijo él, sonriendo, pero esa sonrisa no ocultaba su sorpresa. Ella se sentó, y la atmósfera se tornó densa. «Impresionante lo que hiciste en el escenario», añadió, pero sus palabras sonaron lejanas. Lo que realmente quería decir no se encontraba en ese comentario superficial, sino en la conexión que ambos sabían que existía debajo de la superficie. «Gracias, Federico. Pero hay algo más que necesito saber», pronunció, su voz firme y clara. Había llegado el momento de desentrañar la verdad. «Quiero hablar sobre mi padre. Sobre tu historia y la mía». Las palabras flotaron en el aire como una declaración llena de valentía. Ella había verdaderamente dado el primer paso para confrontar la realidad que había evadido durante tanto tiempo. Las miradas se encontraron, y Valentina notó un destello de sorpresa en los ojos de Federico. «Lo sé», dijo él con sinceridad, «no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Pero hay cosas que pueden ser difíciles de aceptar». Continuaron conversando, la tensión se fue disolviendo poco a poco, llevando a Valentina más allá de la simple incertidumbre. Cada respuesta de Federico se convirtió en una ficha más del rompecabezas que había estado armando en su mente. Valentina percibía cómo cada palabra revelaba fragmentos de una historia que había estado escondida, como su propia voz era parte fundamental de ese relato. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo, entendiendo que, aunque pudiese descubrir verdades incómodas, cada revelación la acercaba a su auténtica identidad. «Debo ser fuerte, esto no puede asustarme», pensó, mientras las partituras de sus dudas y anhelos empezaban a converger en una sinfonía de autoconocimiento. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿qué secretos aún quedaban por descubrir? Con esta incertidumbre danzando en su mente, Valentina sabía que la conversación aún tenía que profundizar. Había un capítulo crucial de su vida que apenas comenzaba a abrirse, y cada palabra que saliera sería un paso hacia su liberación personal. El momento de la verdad estaba por llegar. ¿Sería capaz de soportar lo que podría descubrir? Las dudas la asaltaban mientras la intensidad del diálogo aumentaba, y Valentina comprendía que cada respuesta y cada silencio podría cambiar el curso de su historia para siempre. La atmósfera en la sala se tornó cada vez más cargada. Valentina se aferraba a la credibilidad que había encontrado en su voz, consciente de que su historia estaba marcada por un dolor colectivo que no podía ignorar. Las palabras de Federico resonaban en su mente, había sido una conexión genuina, pero la profundidad de lo que estaban a punto de explorar era aterradora. «Tu padre no fue quien creías», comenzó él, la seriedad de su tono atrapando la atención de Valentina como un lazo que se ajustaba. Ella tragó saliva, preparada, pero al mismo tiempo temerosa de las verdades que pudiesen surgir. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando mantener su voz firme, aunque el temblor empezaba a filtrarse en su pronunciación. Federico inclinó la cabeza, como si pesara cada palabra. «No solo es un hecho. Es un tema complicado. Hay decisiones que él tomó que lo separaron de ti, decisiones que, como verás, tienen que ver con mi propia vida». El tiempo pareció detenerse. Valentina sentía que su corazón latía como un tambor en una orquesta sinfónica, marcado por un compás de incertidumbre. La revelación estaba a punto de cambiar su percepción del mundo. «¿Qué tipo de decisiones?», inquirió, adentrándose en el vínculo que había empezado a tejer entre sus historias. Él se reclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Cambios que implicaron renuncias, sacrificios. Tu padre siempre estuvo buscando protección, no solo para sí mismo, sino también para ti sin que lo supieras. Separarse no fue una elección sencilla, sino desestabilizar un núcleo familiar que, en su mente, estaba condenado al caos». Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Esa lucha interna que había sentido siempre pareció retumbar en su pecho. ¿Era posible que el hombre que había idealizado por tanto tiempo tuviera un rostro humano detrás de su ausencia? «¿Y cómo es que tú?», se aventuró a preguntar, pero la confusión entrelazaba sus pensamientos. Federico, en sus miradas fugaces, parecía llevar la carga de la verdad de manera abrumadora. «Soy parte de esa historia.
Estuve presente en las decisiones, y mi relación con él ha estado llena de secretos que han marcado nuestras vidas, confesó, revelando la complejidad emocional de su propio camino. Valentina lo miró intensamente, sintiendo que la conexión entre ellos seguía desnudándose, despojándose de las capas de ocultamiento que habían llevado durante años. ¿Estaba dispuesta a aceptar este nuevo potencial horizonte en su narrativa? Su mente empezaba a achicar el eco de sus antiguas creencias, permitiendo que las nuevas ideas emergieran. Es un camino difícil, y tendrás que tomar decisiones que tal vez no quieras afrontar, añadió Federico, inclinándose ligeramente hacia ella, como si compartiera un secreto sagrado. En su interior, Valentina luchaba con la vorágine de emociones. La duda nunca había sido un huésped amable, pero ahora parecía un impulso. ¿Puede un nuevo comienzo surgir de lo doloroso? Mientras cada palabra caía, el eco de su propia voz comenzaba a resonar más fuerte. Era como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar para formar una imagen más completa de su historia. ¿Y si todo esto solo es una ilusión? ¿Y si un hombre no cambia el dolor que siento en mi pecho por su ausencia? Cuestionó con una honestidad desgarradora. Federico, sin vacilar, respondió, la verdad tiene su propio peso, Valentina. No es fácil, pero puede liberar. Cada paso que des hacia el entendimiento te acercará más a la libertad personal. Valentina asintió lentamente, entendiendo que no había un camino rápido ni un resultado garantizado, pero también se dio cuenta de que enfrentarse a su historia era el único camino que la llevaría a comprender quién era realmente. El intercambio se volvió un ballet de descubrimiento, la curiosidad saltaba de palabra en palabra, y Valentina sintió en su interior la promesa de que sus decisiones, aunque dolorosas, podrían definir la dirección de su futuro. De repente, la revelación más impactante aún estaba por llegar. Y aún queda algo más que necesitas saber, dijo Federico finalmente. La tensión creció al instante. Hay un secreto que nadie ha compartido contigo sobre tu madre. Valentina sintió que la respiración se le detenía. ¿Qué nueva verdad estaba a punto de abrirse ante ella, y cómo podría transformar, una vez más, el relato de su vida? Su mirada se nubló en un mar de preguntas, pero una única certeza brillaba en su pecho, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario por descubrir todas las piezas de su propio rompecabezas. La revelación de Federico se cernió sobre Valentina como una tormenta de incertidumbre. Aunque su mente estaba en ebullición, había algo en el tono de Federico que la invitaba a escuchar. Era como si la verdad no fuese solo un concepto abstracto, sino una herramienta que podría utilizar para abrir nuevas puertas. ¿Qué sabes sobre mi madre?, preguntó, la necesidad de conocer pulsando en su voz. Federico tomó un respiro profundo, como si las palabras estuvieran anudadas en su garganta. Ella tomó decisiones por ti, por su propia protección. A veces, las decisiones más difíciles son las que parecen más justas. No siempre podemos entender el porqué de cada elección. Valentina lo observó, con cada palabra sintiéndose más intrincada en la red de su propia historia. El conflicto entre lo que había sido y lo que podría ser se debatía intensamente en su interior. ¿Era ella la que me necesitaba, o era yo quien la necesitaba a ella?, cuestionó en voz alta. Ambos, respondió Federico. Tu madre cometió errores, pero también te protegió a su manera. Su amor y su miedo a la verdad la impulsaron a decisiones que finalmente te alejaron de ella. Valentina sintió la punzada del agridulce, protección convertida en distancia. Esta sensación, aunque dolorosa, era el primer atisbo de claridad. La conexión con su madre estaba edificada sobre verdades ocultas y a la vez podía ser el punto de partida para su transformación. Quiero entender. Necesito saber, afirmó Valentina, con una determinación recién descubierta. Aquí, en esta sala pequeña y silenciosa, se gestaba un nuevo propósito. ¿Era posible reinventar su historia a partir de las sombras del pasado? Federico asintió, viendo la chispa en los ojos de Valentina. Lo que está por llegar no será fácil. Algunos secretos pueden ser arraigados en un dolor profundo, y debes estar lista para confrontarlos. Valentina sintió la tensión surgiendo en su pecho, una mezcla de miedo y expectativa. Siempre he sentido que debía evitar la confrontación, pero tal vez ahora sea el momento de dejarme llevar. Las decisiones que tome a partir de aquí reflejarán no solo quién soy, sino quién quiero ser. La idea meciéndose en su mente la acomodó en una nueva perspectiva. En el camino del descubrimiento personal,
Cada decisión se convertiría en una oportunidad para aprender, crecer y, quizás, incluso sanarse. Ella estaba dispuesta a desafiar sus temores y explorar lo que había estado escondido. Podemos empezar a desentrañar la historia de tu madre y lo que realmente sucedió, sugirió Federico, pero necesitarás sumar fuerzas y ser valiente. Aguijoneada por un nuevo sentido de autodeterminación, Valentina visualizó su vida no como una serie de desafíos imbatibles, sino como un laberinto de oportunidades. ¿Cuáles habilidades desconocidas y talentos latentes encerrarían sus experiencias y qué papel jugarían en su crecimiento futuro? La idea de irradiar su luz interna la llenó de un fervor renovado. ¿Y si, en lugar de detenerme en el dolor, uso esto como un catalizador para mi vida? Hoy tomaré decisiones que cambien el rumbo. Mientras la conversación continuaba, Valentina sintió cómo se abrían nuevas avenidas dentro de ella. La rabia y el resentimiento comenzaban a dar paso a la curiosidad, cada historia revelada, cada fragmento de verdad, creaba nuevas capas en su ser. Era un proceso, una transformación que exigía tiempo y, sobre todo, valentía. Valentina, le dijo Federico, bajando la voz a un casi susurro. Lo que estás a punto de descubrir podría llevarte a una confrontación que nunca imaginaste con tu madre. ¿Te sientes lista para ello? El leve temblor en su voz hablaba de su vulnerabilidad, pero también de su determinación. Valentina sabía que mantener la calma era crucial, interpretar lo desconocido como un tere de descubrimiento, no como un pozo de desesperación. Estoy lista, afirmó, cada palabra cargada de significado. Estoy lista para revelar lo oculto, lo desconocido, y lo que podría definir quién soy a partir de ahora. El aire se cargó de un zumbido expectante. En su interior, mientras las imágenes de su madre y su padre se entrelazaban en su mente, Valentina tuvo un atisbo de lo que estaba por venir. Entonces, comencemos a abrir esas puertas. La verdad te espera, respondió Federico, mientras la luz del sol comenzaba a atravesar las rendijas de la sala. Valentina sintió el impulso de avanzar, pero una duda le asaltó la mente. Si cada paso hacia adelante era un viaje a lo desconocido, ¿qué secretos podrían desvelar las historias que su madre había ocultado? ¿Y cómo podría impactar esto en sus propias decisiones y sueños? Con la respiración contenida y la mente en un torbellino, se preparó para lo que venía. La revelación del legado de su madre la llevaba hacia un precipicio de decisiones que podía cambiar no solo su relación familiar, sino también su futuro. Valentina no pudo evitar sentir que cada palabra que pronunciaría a partir de ahora pesaría como plomo en su lengua. Se abría ante ella un camino desconocido, un sendero plagado de decisiones que podrían reescribir no solo su historia, sino también la de su madre. La incertidumbre se entrelazaba con la emoción, creando una maraña en su mente. Mientras Federico comenzaba a desglosar información, ella se dio cuenta de que no se trataba solo de su madre, sino de la relación que había construido con sus propias decisiones. Había caminado a lo largo de su vida tomando decisiones basadas en el miedo a la confrontación, permitiendo que la voz interior de la duda determinara su rumbo. Pero ahora, el deseo de confrontar su verdad se hacía más fuerte. Recuerda, Valentina, dijo Federico, rompiendo su espiral de pensamientos. Estos relatos sobre tu madre no son solo historias, son los cimientos de quién eres. Necesitarás despojarte de cualquier idealización que tengas sobre ella y ver las cosas tal como son. Las palabras de Federico resonaron en su interior. ¿Qué tanto había ocultado su madre de ella por miedo? Valentina exhaló profundo, sintiendo el impulso de comenzar a desenterrar esos secretos. Era el momento de actuar, de sacar a la luz lo que había permanecido en la penumbra. Inició el proceso de preparar preguntas que le haría a su madre. Cada palabra que escribía le causaba palpitaciones en el pecho. No podía evitar preguntarse cómo su madre reaccionaría ante la indagación. ¿La vería como una traidora por querer saber más? ¿O la recibiría con los brazos abiertos, dispuesta a compartir todo? En medio de esta confusión, el deseo de redención personal se volvía abrumador. ¿Qué habilidades tienes que pueden ayudarte en esta exploración?, le preguntó Federico, como un maestro sacando a relucir el potencial escondido de su alumna. Valentina se quedó en silencio un momento, reflexionando. En el fondo de su corazón, siempre había tenido un amor por la música. Era su refugio, la manera en que podía expresar todo lo que sentía. ¿Podría su talento para el canto servirle como un puente hacia su madre? ¿Podría abrir las puertas a la comunicación que tanto necesitaban?
Siempre he amado cantar, respondió, una chispa de entusiasmo brillando en sus ojos. Tal vez eso sea lo que necesito para enfrentarla, comenzar por allí, por algo que a ambas nos une. Federico observó a Valentina como un hombre que presencia el despliegue de un ángulo inesperado de la vida. Eso puede ser poderoso. La música tiene la capacidad de transformar espacios, de sanar, y es un lenguaje que muchas veces trasciende las palabras. Valentina sintió que se iluminaba una llama interior. La idea de interactuar con su madre a través de la música no solo era una búsqueda de conexión, sino que también se estaba reescribiendo a sí misma en el proceso. Cada nota era una parte de su historia que deseaba revelar, cada acorde, una posibilidad de reconciliación. Con una nueva determinación, comenzó a planear cómo integrar sus habilidades en el viaje hacia la verdad. Podía componer una canción, una que hablara sobre su historia, sobre el dolor y la esperanza, y luego ofrecerla a su madre. Esa podría ser la llave para abrir las puertas cerradas entre ellas. ¿Y si, al cantarle, le muestro lo que siento por su elección de protegerme? Como una forma de pedirle que comparta su verdad. Murmuró, sintiendo que cada palabra conquistaba su miedo. El plan comenzaba a tomar forma en su mente, pero mientras más pensaba en ello, más miedo surgía. ¿Y si al revelar sus emociones lastimaba a su madre en lugar de ayudarla? La vulnerabilidad siempre había sido un concepto que había evitado. Ahora, se la presentaba como el precio a pagar por la verdad. Mientras daba un paso hacia la luz que se filtraba por la ventana, sintió una mezcla de terror y resolución. Las puertas de su pasado estaban a punto de abrirse, y aunque el camino podía estar lleno de obstáculos, estaba dispuesta a enfrentarlos. Voy a necesitar tu apoyo en esto, le dijo a Federico, la firmeza en su voz reafirmando su compromiso. Esto no será solo un viaje para descubrir a mi madre, sino también para descubrirme a mí misma. Con un ligero asentimiento, Federico mostró su respaldo. Entonces, lo haremos. La confrontación no solo será con tu madre, sino también contigo misma. Recuerda, cada decisión que tomes en este proceso te definirá de una manera que aún no puedes imaginar. Con determinación renovada, Valentina se preparó para emprender el viaje hacia la revelación, consciente de que cada paso que diera en esta búsqueda podría no solo cambiar su relación con su madre, sino también redefinir su propia identidad. Mientras los ecos de su voz resonaban en su mente, una nueva pregunta surgía: ¿estaba dispuesta a asumir el costo de la verdad, cueste lo que cueste? La duda se mezclaba con la resolución, y Valentina se encontró en la encrucijada de su vida, a punto de enfrentarse a su madre, su historia y, sobre todo, a sí misma. Valentina se sentía diferente, la chica que había subido al escenario con un puñado de dudas ahora era un torbellino de valentía y propósito. Había pasado semanas ensayando la canción que escribiría para su madre, cada acorde articulando no solo su dolor, sino también su deseo de sanación. Desde su primera conversación con Federico, cada palabra había sido una chispa que encendía su deseo de confrontar no solo a su madre, sino todo lo que había estado ocultando en su propia alma. El día del encuentro llegó, y Valentina se dirigió a casa de su madre con el corazón latiendo con fuerza. El camino le pareció más largo de lo habitual, como si cada paso pesara una tonelada. Sin embargo, el amor incondicional por su madre la empujó a seguir adelante. Sabía que no solo deseaba respuestas, sino también un nuevo comienzo. Al llegar, el hogar estaba rebosante del aroma de los platillos que Miriam solía preparar, y un instante de nostalgia la asaltó. Era difícil reconciliar esos recuerdos felices con la lucha que había vivido. Golpeó la puerta, y cuando su madre asomó la cabeza, una mezcla de sorpresa y alegría iluminó su rostro. Valentina, qué sorpresa, dijo su madre, con una voz que destilaba amor, pero también un trazado de preocupación. Valentina sonrió. Mamá, necesito hablar contigo. Hay algo importante que quiero decirte. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Miriam notó un cambio en su hija, un brillo diferente en sus ojos. La expectación en la habitación era palpable, el aire cargado de emociones no expresadas creaba un espacio de vulnerabilidad. Hoy vine porque quiero compartir algo contigo, algo que he escrito, comenzó Valentina, con la garganta aún tensa. Sin embargo, al mirar a su madre, encontró la fuerza que necesitaba. Su voz resonó en la sala mientras comenzaba a cantar la canción que había creado, cada palabra una revelación de su amor, pero también de las heridas que necesitaban ser sanadas. Mientras cantaba,
los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. Era un canto que hablaba de su lucha, de la ausencia, pero también de la esperanza. Al concluir, el silencio fue abrumador. Valentina temía que su madre no entendiera. Mamá, lo que quiero en realidad es saber por qué tomaste la decisión de alejarte, de no contarme la verdad sobre mi padre, dijo Valentina con voz firme, pero llena de ansiedad. El peso de la pregunta quedó suspendido en el aire. Miriam, con la voz entrecortada, comenzó a hablar sobre sus propias elecciones, la historia que siempre había cargado. No fue fácil, Valentina. Tomé decisiones que creí que eran las mejores para ti. Protegerte de un pasado problemático fue mi prioridad. Pero no hay justificación para el dolor que eso causó. Valentina sintió como una parte de ella se disolvía al escuchar la voz temblorosa de su madre. Quiero llegar a conocerte, mamá, a entenderte. Por favor, compárteme tu verdad. La sinceridad de su demanda resonó profundos ecos de reconciliación. Miriam se secó las lágrimas, y lentamente, la historia que había ocultado durante años se fue desvelando. Habló de su juventud, de sus miedos, de la razón por la que había tomado la decisión de separarse. En medio de la revelación, Valentina entendió la profundidad del amor que había motivado esa distancia. Ese momento se convirtió en un desahogo, las verdades no solo liberaban a su madre, sino también a Valentina. El camino que habían recorrido juntas, aunque marcado por sombras, comenzaba a disiparse en una luz renovada de entendimiento. Cuando la conversación cambió de una exposición de verdades dolorosas a una exploración de sus sueños y deseos como familia, Valentina tomó coraje nuevamente. Fui un vínculo que había estado oculto crecía fuerte entre ambas. Mamá, estoy dispuesta a explorar esta nueva etapa juntas. Quiero usar mi música para conectar con tu historia, pero también para construir nuestra propia historia, afirmó Valentina con la voz clara. Miriam sonrió entre las lágrimas, asintiendo. Nunca ha sido fácil. Pero siempre quise lo mejor para ti. Si estás dispuesta a abrir esta puerta, yo también lo estaré. En ese instante, ambas sintieron que el peso de los años de silencio se disolvía, cada palabra compartida era un ladrillo que fundaba un nuevo camino hacia la reconciliación. Valentina supo que había conquistado mucho más que un diálogo, había descubierto el poder de su propia voz, no solo como cantante, sino como hija y mujer. La conversación continuó, pero Valentina ya no sentía miedo. Había aprendido que afrontar la verdad trae consigo un sentido de liberación único. Mientras Miriam le contaba sobre su pasado, Valentina entendió que sus decisiones de la madre habían sido guiadas por el amor y eso permitió que una nueva generación emergiera, una donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Al final de la conversación, Valentina y su madre se abrazaron, un abrazo tejido por el amor y el perdón. En ese instante, supo que había cruzado un umbral significativo. Su relación había crecido, y su historia, entrelazada con sus caminos, había comenzado una nueva narración. El canto de Valentina no solo había sido un gesto de valentía, sino una herramienta para sanar heridas. De esta manera, también entendió que su voz, ese regalo que había cultivado, podría servirle no solo para enfrentar su propia historia, sino para darle voz a la verdad de su madre. Al salir de la casa, Valentina sonrió mientras el sol brillaba en el horizonte. Sabía que seguía habiendo trabajo por hacer, pero ahora tenía la fuerza de su canto y el amor de su madre como respaldo. En su camino, había tanto por construir como por conquistar. La transformación había comenzado, y Valentina finalmente se sentía lista para tomar el control de su narrativa. Antes de que el viento se llevara sus susurros de gratitud a la nueva vida que comenzaba, se detuvo en su recorrido y miró hacia atrás, dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Era su momento. Era el momento de reclamar su historia y demostrar que, con valentía y amor, podían surgir nuevas oportunidades incluso de los momentos más oscuros. Cada paso que daba la acercaba más a su sueño. Un sueño que no solo beneficiaría su vida, sino que también reescribiría la historia que había compartido con su madre. Con una sonrisa renovada en su rostro, avanzó hacia su futuro. Y ahora, tú, que has seguido esta increíble historia, es momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta narrativa poderosa. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz también es importante. Y no lo olviden,
Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Hagámoslo juntos.